Hola a todos, este es el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Hoy es martes 15 de marzo de 2022 y bueno, empecemos con una advertencia para que no se nos olvide. Empezamos con la advertencia de que en este podcast desde el principio vamos a discutir spoilers. Entonces, para la película del día de hoy, que se llama Tuesdays with Morrie, los martes con mi viejo profesor, en el primer cojín del diván tenemos a Olga. Ese tema no es un tango, Echavarría. Muchas gracias, feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes. Ok, en el segundo cojín tenemos a Carlos. A Maury le encanta comer lengua, barba. Híjole, uno de mis platillos deliciosos, definitivamente de los preferidos. Qué gusto estar con ustedes, muchachos. ¿Y qué tiene de malo ser el número dos? Mm, no le veo nada de malo. Nada de ¿Sabes? malo. Hay una película que habla de eso, que un grupo de muchachos queda de subcampeones en un torneo, el entrenador se pone muy triste y ellos le dicen, pero ¿por qué está triste entrenador? Y él dice, pero es que quedamos subcampeones. Y ellos le dicen, pero ¿qué es mejor, un marino o un submarino? Y en el tercer cojín del diván tenemos a Annie. Si Oprah no me dice que la película estaba llena de elecciones, no lo hubiera notado, Miranda. Sí, definitivamente no me habría dado cuenta que la película está llena de lecciones de principio a fin, desde el primer comentario que hacen, pero mucho gusto estar acá otra vez y muy buena la película. Normalmente no sería una película nuevamente que vería por voluntad propia, no me gustan las películas que me hacen llorar, me enojan o que me hacen sufrir mucho, pero debo reconocer que es una hermosa película. Bueno, ¿y de qué película estamos hablando? Estamos hablando de Los martes con mi viejo profesor, dirigida por Mick Jackson, protagonizada por Jack Lemmon y Hank Azaria. Y bueno, les voy a contar la sinopsis que nos dio IMDb Oye, después del comentario de espera, Carlos. espera, espera, Rafa. Falta que visitemos el cuarto cojín del diván que hoy nos acompaña. Hoy nada más y nada menos tenemos a... Nunca voy a dejar de bailar, don Rafa Miranda. Nunca. No, no, no. Ni aunque crean que no puedo bailar. Y bueno, entonces les cuento. Soy Rafa Miranda, un gusto estar con ustedes hoy. Em, la película que vimos hoy habla sobre un periodista que se encuentra cuestionándose su propia vida cuando un hombre que para él ha sido muy importante en su vida, un profesor, un hombre moribundo, le ofrece sabiduría, dándole consejos acerca de las relaciones, la carrera y la sociedad. Esa es la sinopsis que nos trae IMDb sobre esta película. Esta película, como les decimos, es la segunda, como les habíamos contado en el episodio anterior, es la segunda película de una serie de 4 películas que estamos viendo, en cada una de ellas recomendada por uno de nosotros. En este caso le tocó la recomendación a Carlos. Y Carlos, cuéntanos, ¿por qué nos la recomendaste? Bueno, es definitivamente mi película favorita, mi libro favorito. Es un libro que primero reconozco que primero vi la película, fue en un viaje, no recuerdo si fue Dallas a San Francisco o fue San Francisco, Seattle, no recuerdo, por ahí del 98, 99, no recuerdo exactamente cuándo, quizás año 2000. Y me tocó en el avión que pues estaba ahora sí que buscando ahí, sapeando canales a ver qué encontraba. Me encontré con esta película que de verdad es una joya. Curiosamente, cuando llegué al aeropuerto y venía de regreso, me tocó en las librerías, ya saben que hay en el aeropuerto, en las tiendas del free, duty free y demás, pues me metí una librería de, más, una de revistas, ¿no? Y me encontré el libro, dije, wow, esto es ahora sí que una seña de que lo tengo que comprar. Y un librazazazo, es subrayado, 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 son puras lecciones de vida. Más allá de una película genial, de una película que da muchas lecciones, es una obra de verdad bonita, es una obra que da mucho para pensar, para reflexionar, para vivir. Es realmente una obra que te cambia la vida. Y por eso es que me permití sugerir esta película en esta ocasión. Y bueno, y también hay una nota que me parece muy interesante, es que esta fue la última película de Jack Lemmon, el autor que, el actor que El interpretó actor, a Maury. un actorazo, Jack Lemmon. Sí, y me parece que es un lindo papel también para despedirse, ¿no? Definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con la construcción de mundo con Annie Miranda? Ok. Para esta sección para mí fue difícil, porque realmente para mí se me
dificulta cuando son lecciones reales, porque al fin y al cabo no hay una construcción de mundo desde cero, sino que partimos desde un realismo, partimos desde lo que es real. Una de las cosas que noté en esta construcción es que primero muestran lo que es muy bien la vida agitada de este periodista. Entonces te hacen sentir como ese afán todo el tiempo mientras va transcurriendo la narrativa del periodista. Sobre todo como es un periodista de deportes, entonces tiene que estar donde hay deportes, donde hay celebridades referente a eso, porque él no solamente reportaba quién ganaba, quién perdía, sino si este tenía un amante, entonces sígalos hasta el hotel donde estaban, que si este se accidentó por exceso de alcohol y drogas, entonces sígalo para ver si realmente está arrepentido o sígalo a ver si se va a ir para la cárcel y luego le hace una entrevista que el chico responde con las mismas 5 palabras todo el tiempo, notándose así que realmente no aprendió de su experiencia, sino que lo volverá a hacer. Pero muestran esto, muestran la carrera de este periodista que él está obsesionado con construir su carrera, con construir su futuro y no tiene tiempo para vivir. La pasa tanto tiempo haciendo tantas cosas que él no vive. Tanto así que su novia está harta y quiere terminar con él, quiere hablar con él porque ya se siente cansada y ni siquiera para eso tiene tiempo. Y tanto así que la pospone tanto que ni siquiera para terminarle la deja. O sea, le dice como, dame 2 minutos, siempre son 2 minutos, siempre es tiempo para esto. Entonces nos muestran la vida de este y nos llevan en ese mundo donde él vive, que es un mundo agitado de esos periodistas que vemos que son salvajes, que tienen que entrometerse en la vida de las personas y que al principio para él eso era su vida hasta que llega el momento en que él dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y apenas él hace eso, todo el mundo empieza a ir más despacio. Ya no es el corre-corre, ya no es ocupado, ya no es yendo de una ciudad para otra, sino que empieza a tomarse las cosas con calma y a valorar lo simple. Porque él es una persona que toca el piano, entonces vuelve a tocar piano. Y también tenemos la vida desde la perspectiva de Morrie. Al principio siendo un anciano muy vivaz, de 77 años, que no se le nota la edad, pero por su mentalidad, que para la de música no hay discoteca para poner un tango y todo el mundo se une a él, y la perspectiva de la vida desde este hombre, que llega el quiebre cuando él se ve incapaz de mover sus piernas por la enfermedad que lo acosa, que es una esclerosis lateral, la tuve que buscar, la esclerosis que sabemos que en este momento es una enfermedad muy dura, bueno, siempre ha sido, pero en este momento está un poco más visible, y entonces empezamos a ver cómo es la vida según sus ojos, pero muestran tanto lo bueno como lo malo, cómo él es capaz de disfrutarlo todo, cómo él se hace famoso por medio de una entrevista, pero también nos muestran esas noches caóticas, el momento oscuro, el momento triste en el que él se da cuenta que odia su condición, que no quiere estar así, que quiere poder volver a bailar, volver a vivir, pero no puede. Entonces para mí esa parte fue como lo que pude eh, como coger de la construcción de mundo, que tomaron esos elementos de la vida de cada uno y los reflejaron para contarnos un hilo conductor, pasando desde la premura hasta ya una relajación total en cuanto a que él empezaba a alejarse del ruido de la ciudad para cumplir una vieja promesa con su profesor. Súper. Como todo. Esta parte de construcción de mundo, digamos que en esta película yo estoy muy de acuerdo, es una construcción en este sentido, digamos que muy apegada a una vida real, a tratar de mostrarnos cómo es la vida de un periodista deportivo que tiene que estar como en la carretera todo el tiempo, entre aviones, aeropuertos. em, y esa es una de las primeras reflexiones de la película, pienso yo. O sea, esta me hizo pensar mucho en Momo, de nuevo, volvemos a esa, me hizo pensar mucho en Momo, en cómo empezamos a ahorrar tiempo, tratar de ganar tiempo y finalmente no sabemos para qué, pero el tiempo que estamos ahorrando no lo estamos disfrutando. Es una cosa muy fuerte y me parece que hace una reflexión interesante acerca de cómo los trabajos abusan, esclavizan, porque entonces no hay tiempo para lo que realmente importa. Y eso me parece que desde la construcción de mundo quedó muy claro. ¿Les parece si seguimos? ¿O alguien más tiene algo que agregar en esta sección? Bueno, yo estuve pensando justamente en la enfermedad de Lou Gehrig's disease Mm. o ALS, que le llaman en inglés, la atrofia. Creo que la forma en que lo presenta en la película, el cómo se va degradando,
el cómo va viviendo desde un momento en que, como decía Annie, una persona muy vival y de repente le tienen que hasta limpiar el ki, porque a eso llegamos, a eso vamos cuando tenemos una enfermedad y desafortunadamente es algo que nos pasa, no es que te lo merezcas, no es algo que te haya tocado por algún hecho que tú cometiste, simplemente le pasa a la gente porque tiene que pasar. Pero entonces, la forma en que presentan esto, y me refiero específicamente a cómo presentan la escena de un Murray que se va degradando en la vida, ¿no? Una construcción de mundo que me parece formidable. También me parece genial que, bueno, evidentemente era una persona que tenía recursos, ¿verdad? Podía estar en su casa con oxígeno, con enfermera, etcétera, que no cualquiera puede pagar. Quizás en Estados Unidos sea un concepto diferente, pero en países como México, seguramente Colombia, países del tercer mundo, pues caray, no cualquiera tiene para poder vivir una vida así. Creo que esa forma de cómo lo representaron es una, es una forma mágica de vivir. Ojalá todo el mundo pudiera vivir así. Realmente para llevarlo como lo llevaron en la película está formidable, está precioso, está increíble, pero desafortunadamente no todo el mundo puede vivir una vida así. En nuestro caso, en el país, en el país en el que yo vivo, pues mucha gente no tendría ni forma de vivir así. Entonces es muy complejo para la gente llegar a un mundo así. Eso como lo presentaron en la película me parece genial, me parece divino, me parece de verdad mágico. No cualquiera lo puede vivir, Mm. desafortunadamente. Yo tendría para decir en cuanto a la construcción de mundo que la película me hizo recordar muchas otras producciones como de los años 80, aunque esta es más bien del 90, pero en todas las épocas hay como ciertos temas en torno a los cuales giran la mayoría de las películas y reflejan como una mentalidad del momento. Y en los años 80 en Estados Unidos todo era la carrera, o sea, la carrera estaba en primer lugar, era un medio súper competitivo, todos los compañeros de trabajo le estaban haciendo a uno el cajón, era unos jefes súper explotadores. No digamos que la situación no haya cambiado, sino que en este tiempo y sobre todo a partir de la pandemia parece que la gente ha reevaluado mucho eso. Entonces ya no es un pensamiento como tan popular, tan general, tan aceptado eso de que la carrera tenga que estar primero. Mm. Entonces, digamos que en cuanto a la construcción de mundo, yo veo que, pues, aunque uno esté reflejando una realidad, hay un mundito creado para contar la historia que se va a contar. Y yo pienso que aquí se creó un mundito en torno a esas relaciones, digamos, afectivas que uno establece con un mentor, con un... Eh, y bueno, y también un mundito que sería el mundo deportivo al que no todos tenemos acceso y que no todos conocemos, el del periodismo deportivo. ¿En qué consiste? ¿Cómo se maneja? Por otra parte, yo no vi que el señor workahólico, ¿cierto? El adicto al trabajo, Mitch. estuviera inconforme necesariamente Chalbón. con su vida. Si no hubiera sido de pronto por la señora que lo iba a dejar, tal vez él, pues yo lo veía como contento, haciendo bromas, como con un talento para eso. Sí corriendo mucho, Mm. pero no sé. Bueno, ya eso me estoy pasando a otra sección, pero quería anotar que la construcción de mundo me recordó mucho al mundo de los años 80 y a la mentalidad gringa de los años 80 y bueno, según lo que me ha contado mi hermana, la gente allá se tiene que declarar en bancarrota muchas veces cuando se enferma porque todo es privado y los gastos pues hay que correr de bolsillo propio, hay que pagarse la enfermera, hay que pagarse mucha de la medicación, de los elementos que uno necesite como una silla de ruedas. Entonces Mowry, siendo un profesor, no se refleja, ¿cierto? Como ningún tipo de problema en ese sentido. Muy bueno, como dice Carlos, muy bueno que no tuvo problemas por ahí. Y bueno, hay un montón de frases que más adelante yo las anoté. Cada vez que salía una, yo, bueno, esta la tengo que escribir. Entonces ahorita en mi sección pues hablamos de ellas. Sí, hay un montón de tratados de todos los aforismos que hay en Tuesdays with Sí, Morrie. Hay un se puede montón. hacer un vademecum. Sí. Sí. Bueno, yo quisiera, y yo creo que hoy no me voy a extender muchísimo en esta sección, me pareció muy excelente la imagen, como si hubiera un diván aquí, a pesar de que me parece que el paciente es más Mitch que el mismo Maury.
Sí. Pero sí quería hablar como de dos temas fundamentales aquí. Uno es el higienismo, todo ese movimiento del higienismo que tiene mucho que ver con esta época, tiene mucho que ver con el descubrimiento de los gérmenes en algún momento, el descubrimiento de todo este mundo microscópico, pero que se ha regado a un montón de contextos. El higienismo, por ejemplo, se manifiesta de manera muy clara. Ahora en toda la pandemia fue muy claro cómo se trataba de aislar a todas las personas que pudieran tener algún síntoma de alguna cosa. Y estábamos hablando de supervivencia, ¿cierto? Pero ese higienismo no solamente se aplica a los virus, aplica, por ejemplo, al comportamiento criminal, aplica a la enfermedad mental. El higienismo hace, por ejemplo, que cuando una persona está deprimida, el resto de la gente se desespere y tenga un rechazo muy visceral y trate de apartar a la gente que está deprimida como si fuera un asunto contagioso. Y si ustedes se fijan, toda la reacción que hubo por muchísimos años ante la homosexualidad fue lo mismo, fue ese miedo a ser contagiado de algo que no entendía. Cuando se habla de este tipo de cosas, siempre se piensa en el concepto del panóptico, alrededor del cual se formaron un montón de instituciones, por ejemplo las cárceles, que pueda ser observado a todos los rincones desde cualquier lugar, pero al mismo tiempo es el mismo concepto, ese concepto de separar a un grupo de personas para tratar de intervenirlos, es el mismo concepto de las cárceles, los hospitales y los colegios. Tratamos de aislar a un grupo de personas, hacer una habilitación o rehabilitación, una educación, para después lanzarlos otra vez a la sociedad si es que es posible. Si no es posible, repite el año, se queda en la cárcel o se mantiene en el hospital en tratamiento. Y las instituciones mentales funcionan bajo el mismo principio. Entonces es muy gracioso porque aquí la enfermedad de Maury, que él decide enfrentarle de una manera muy optimista, genera incomodidad. Entonces la gente no quiere hablar de la muerte inminente, el silencio vuelve como a entrar aquí, el silencio como incomoda, como queremos llenarlo, y Maury hace la reflexión sobre eso. Y empieza a hablar de cómo morir es sencillamente una cosa para entristecerse. Me hizo recordar esa frase en particular, es solamente una cosa para entristecerse, vivir infeliz es otra cosa por completo. Me hizo acordar de Gandalf cuando se está despidiendo al final del Señor de los Anillos, que Ujú. todos lloran y dicen, no les voy a pedir que no lloren porque no todas las lágrimas son malas, ¿cierto? Entendiendo que se está despidiendo. Me hizo acordar de un aforismo de un compañero mío que decía, busy is the new stupid, o sea, estar ocupado es la nueva forma de ser estúpido. Y es precisamente cómo nos llenamos de un montón de cosas que no nos permiten realmente vivir. O sea, terminamos sobreviviendo, trabajando para pagar cuentas, pero ¿en qué puntos estamos realmente viviendo? Lo último que quería aquí anotar, ya para terminar como esta pequeña sección, era el Hank Azaria, el actor que hizo de Mitch Albom, que me parece que en esta película, bueno, él de alguna manera es casi que la persona que está tomando el testimonio y nos muestran un arco de ese personaje para de alguna manera mostrar su transformación. Pero yo quería notar que este actor, Hank Azaria, es uno de los genios de la comedia más grandes de los últimos 30, 40 años. O sea, en Los Simpson, él ha aparecido en 719 episodios haciendo las voces de Moe, del jefe Gorgory, de Carl, de Lou, del tipo de la tienda de cómics, del superintendente Charles, de Apu, de Kirk Van Houten, el papá de Milhouse, el profesor Frink, Cleto, Serpiente. O sea, este es un actor de voz reconocidísimo por todo su trabajo en la comedia y no solamente obviamente en Los Simpson. Entonces, sí, es algo que me llama la atención cuando lo veo en papeles serios porque para mí él siempre ha sido ese gran comediante. Bueno, y ya más adelante, cuando lleguemos donde Olga, quiero hacer un comentario sobre la música. Pero ¿qué les parece entonces si pasamos? Porque hoy yo creo que Carlos tiene que cerrar. Sí, claro. Entonces vamos con narrativas y lenguajes con Olga Chavarría. Bueno, chicos, la manera como está contada la película, digamos que es, ay, bueno, me parece muy buena, muy efectiva, en el sentido de que transmite el mensaje de una manera muy clara. O sea, la clase de cosas que uno dice que un ciego lo ve. Yo creo que cualquier persona que vea la película va a entender perfectamente la intención, va a entender perfectamente de qué se trataba, no, no hay lugar como a ninguna duda, ninguna ambigüedad, y eso es bueno.
Pero tengo un pero en cuanto a la narrativa, en cuanto al guión, en cuanto al manejo de la historia como tal. Y es que yo pienso que hay cosas que no se deberían decir, sino hacerlas sentir. De acuerdo. En cuanto a la literatura, por ejemplo, si hablamos de la narrativa escrita, uno no debería decir nunca que un personaje está triste. Hace poquito estuve en el High Jericho, en un festival pues, de literatura, en la conferencia de una escritora, y ella dijo una cosa buenísima. Ella dijo que sus inicios fue de guionista de televisión. Entonces, como guionista, un guionista no puede escribir, el personaje no puede decir estoy triste o, ay, mira cómo está. O sea, hay que hacerle sentir al espectador que el personaje está triste. Entonces ella decía, yo me tenía que inventar escenas como, por ejemplo, ella, fulana de tal, mira hacia la ventana, lanza un suspiro y entonces ya el espectador dice, ay, pobrecita, cómo está de triste. Algo así. Entonces, la película cae mucho en decirle a uno cosas inclusive obvias, cosas que uno ya está viendo y que inclusive uno las está sintiendo y luego el personaje le dice a uno, es que estoy así y estoy así, y uno dice, bueno, sí, yo pienso que no era necesario verbalizar tanto las emociones, porque las emociones ya estaban muy bien retratadas en la situación que se estaba presentando y ellos son actores todos muy buenos, inclusive la chica que yo nunca la había visto, me Wendy. parece que hizo un muy buen papel, un muy buen personaje, pues a pesar del papel como tan de reparto que tenía allí, aunque pues, bueno, me parece que lo hizo bien. Entonces yo pienso que ellos eran muy expresivos, pienso que son muy buenos actores, pienso que las situaciones que se presentaban eran muy claras y no había necesidad de verbalizar tanto. Los aforismos me gustaron mucho. Me gustaron mucho, a pesar de que muchas veces yo pensaba, tan rico que hubieran encontrado una manera de decir esto sin decirlo, porque hay muchas ocasiones en las que uno deduce de la escena, deduce, como lo que nos pasó con la película de la semana pasada, ¿cierto? En ningún momento nos dijeron un animal te puede enseñar más que un ser humano, puede ser madre sin sobreproteger. No nos dijeron eso, pero nosotros lo comprendimos perfectamente. Entonces yo las escribí, aunque Carlos de pronto también las tenía por ahí anotaditas. Si sabes cómo morir, sabes cómo vivir. Yo pienso que Murray nos enseñó eso, no había necesidad de decirlo, porque él estaba asumiendo la muerte de una manera muy, muy natural, sin dramatismo, sin patetismo, sin victimización, de la manera correcta, ¿cierto? Como pienso yo que uno debe despedirse de la vida como él lo estaba haciendo. Bueno, me voy a morir, listo. Voy a asumir esta situación, la voy a aceptar, voy a hacer lo que pueda hacer dentro de mis posibilidades, no voy a recordar el pasado con dolor, no me voy a echar a la pena. Él dijo también, el miedo a envejecer refleja vidas que no han encontrado significado. Esa me encantó, Mm. porque es verdad, cuando la gente está tan aferrada a la juventud y las mujeres están llenándose de cirugías y los hombres se están poniendo jeans apretados, ¿cierto? Y cambiando a la señora de 40 por dos de 20, es que no han vivido, ¿cierto? La juventud se les fue y de pronto no vivieron lo que querían vivir, no tuvieron los romances que querían, no, en fin. Voy a acabar de leer las frasecitas que anoté para terminar pues mi sección y darle paso a ustedes, chicos. El amor es el único acto racional. Esa me encantó también. La tensión de los opuestos. La Ujú. vida te tira de un lado a otro como una goma. No eres la ola, eres parte del océano. El mar. Si estás en cama, estás muerto. Y Ujú. él dijo, este es mi último aforismo, ¿cierto? Mm. Como si me echo a morir, si me echo a la pena, pues ya me morí, porque me voy a morir antes de tiempo. Sí. Me gustaron mucho los aforismos, sí. ¿Sí? ¿Alguien está por ahí tratando de intervenir? Yo estaba Estamos expresando mi diciendo sí. acuerdo contigo. Ah, bueno, Total yo pensé acuerdo. que me estaban pidiendo como quiero hablar. Ah, no, no. Bueno, perdón. Lo último que no se me puede pasar y fue lo que más me gustó de la película y no puedo dejar de mencionarlo. Lo siento, sé que ya estoy sobre mi tiempo, pero lo tengo que decir. Este poema de Shakespeare es hermoso. Y cuando Mowbray muere y están en la ceremonia, pues en el funeral, en el entierro,
recitan este poema y a mí me pareció un momento exquisito de la película. Cuando él muera, llévenlo y córtenlo en pequeñas estrellas. Y él hará la cara del cielo tan hermosa que todo el mundo se enamorará de la noche y no amarán al pretencioso sol. Es un poema de William Shakespeare. Yo lo había, pues el parrafito lo tenía completo. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame a mi Romeo, porque es un pasaje de Romeo y Julieta. Y cuando yo muera, córtalo en mil estrellas menudas. Lucirá tan hermoso el firmamento que el mundo, enamorado de la noche, dejará de adorar al sol hiriente. Me parece una cosa exquisita, hermoso y no podía dejar de mencionarlo. Yo Bueno, quiero, ahora sí, yo quiero agregar una cosa en esta sección. O sea, son dos cositas. Una que me parece muy, muy particular en estas películas, cómo usan la ópera. Porque casi siempre es para mostrar un momento como de dramático. dramático, de Ujú. sabiduría, un momento o de un momento de contemplación. Entonces es el momento en que a él, a Murray lo están masajeando y Mitch lo está viendo en la distancia y ponen a sonar de fondo O mio babino caro de Ujú, Janis Kiki de Puccini. ujú, ujú, de Eh, Puccini. sí, es un uso muy particular y a veces, o sea, yo entiendo como la atmósfera que crea la ópera. Lo que pasa es que obviamente esta canción en particular no tiene nada que ver con la escena que estaba ocurriendo, esta área. Mm, Entonces sí, es un uso de la música. De pronto, si yo hubiera querido hacer un efecto como este, habría valido la pena buscar otro pasaje de la ópera que expresara una emoción similar. Hay un área de una ópera que se llama Tannhauser, que es sobre la estrella de la tarde y es alguien cantando casi que un canto de despedida a una persona que ama y que murió. Se me ocurre esa como que es de un dramatismo, se llama O du mein Holder Abendstern y es un área de un dramatismo increíble. Por otro lado, quería mencionar algo que sí, que porque estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Olga, que me parece que cuando una película trata de darme tantos mensajes, a veces yo digo como, hey, pues confía un poco más en mi inteligencia. O sea, yo soy capaz de sacarlos yo mismo. Pero hay una cosa que esta película me parece que hizo de una manera magistral y es uno de los mensajes que se quedó sin mencionar y precisamente por eso fue el que más me llegó. Y es el rol de un profesor. Em, hay algo que yo he tenido, pues y que lo he sentido yo mismo y que aquí me parece que con Maury es muy claro y es que una de las cosas más particulares y más de alguna manera un poco dolorosas de ser profesor es que tienes un grupo de alumnos, les entregas un montón de ti, les das de tu corazón, les das de tus emociones, de tus buenas intenciones y todos se van, eventualmente todos se van. Y así es como debe ser. Pero es un trabajo donde tienes que confiar en que hiciste algo y los entregas y los dejas en el mundo y probablemente te quedarás pensando en ellos toda la vida. Y es algo que aquí me parece que plasmaron muy bien sin decirlo. Y ese mensaje me encantó. Yo quería decir también algo. Y una de las frases, al menos a mí la que más me gustó y por la cual no estoy muy de acuerdo con Olga, pero no porque creo que no tenga la razón, sino porque creo que antes la intención de la película era mostrar las ganas que tenía este hombre de hablar en sus últimos momentos de vida, que encontró más lucidez o más posibilidades de hablar porque alguien lo quería escuchar. Y eso es algo muy común en una persona moribunda. Las personas moribundas quieren compartir eso. Entonces esa frase que a mí me marcó fue esta y que creo que ilustra mi opinión, que en inglés es How can you spare someone's feeling by denying them? Ujú. Porque precisamente se trata de eso. O sea, ¿cómo puedes salvaguardar los sentimientos de alguien al negarlos? ujú. Así que, y es algo que muestra la película, que es el problema de nuestro coprotagonista de Mitch, que él precisamente se niega a mostrar sus sentimientos. Y pasa de eso al final, que ya le dice, te quiero, Ujú. y lo abraza y hasta le da un beso en la frente. Así que por eso yo considero que antes el recurso que utilizaron pues de decir todo a viva voz era precisamente por eso, porque se trata de él buscando, digamos, hacer una diferencia en ese mundo que trata siempre de esconder lo que la gente siente. Yo tengo la impresión de que eso cumple la función de comunicarlo como el periodista que él era. Él de Ujú, alguna manera reporta esos últimos momentos con Maury y lo reporta como tratando de hacer un recuento de todo. Esa es como la impresión que me da.
Sí, de acuerdo. Carlos, y te damos la palabra y de una vez Oye, entramos pero a tu sección. Ah, me devuelvo. regrésate Ok. un segundo. Sí, porque yo quería en esta sección de narrativa hacer un comentario bien importante de la película que creo que no se aprecia en el libro y me parece algo genial. Hay una comunicación no verbal que es mágica la forma en que se produce. Por ejemplo, el trato de la enfermera, el cómo los amigos aprecian a Murray, el cómo los alumnos aprecian a su profesor. Esa comunicación no verbal, híjole, de verdad es llevada de una forma magistral, que obviamente a la hora de que lo vemos hacia nuestras vidas, hacia nuestro interior, la película no solo es aprendizaje de todas las frases que trae, esa comunicación no verbal es esencial en nuestras vidas. Y esto hablando de las narrativas y lenguajes, ¿no? También hay una sección muy importante que me parece que es cuando la novia de Mitch, va a conocer a Murray por primera ocasión y llega un momento en que tanto la novia como Murray, sin conocerse y ponerse en contubernio, mandan al diablo a Mitch así. Esa narrativa tan importante del, a ver, esta comunicación es entre tú y yo, pero ahorita necesito estar con otra persona. Ahorita necesito, la comunicación no es nada más contigo, ¿no? La comunicación es entre todos. La comunicación es de muchas formas. La comunicación no solo es tácita. Y eso me parece genial de cómo lo lleva a cabo la película. Creo que en el libro, retomé mi libro y me cae que no encontré esa comunicación no verbal. Mm. Entonces la forma en que lo llevaron en la película de verdad es magistral. Me parece increíble cómo lo hicieron. Era lo único que quería añadir de esta sección de narrativas y lenguajes. ¿Sabes? Hay algo que ella dice después de hablar con Maury, como que Mitch se queda como, pero ¿por qué hablaron tanto? Y ella le dice, porque me dejó hablar. O sea, él me dejó hablar. Es un momento como de, o sea, entiende. Yo necesito que aquí haya comunicación, necesito que hablemos. Y es algo que de alguna manera me da un poquito de tristeza porque yo pienso que en muchas películas en esa época pasa mucho eso con los roles que le daban a las mujeres, un rol muy secundario, en muchísimas películas donde la mujer estaba ahí para ser linda y ya, en muchísimas películas. Esta es una mujer que yo le veo mucho potencial y más adelante hablaremos más de ella, pero yo le veo mucho potencial a ese personaje y me hubiera gustado ver un poquito más. Pero ella con esa frase me parece que es lapidaria con él, me dejó hablar. ¿Qué les parece si entonces llegamos ahora sí a las lecciones de vida con Carlos Barba? Híjole, muchachos, pues. Primero debo decir que me gusta mucho que me hayas puesto al final. ¿Qué tiene de malo ser el último? Mm. Y también me gusta que sea martes. Somos gente de martes. También me gusta mucho que mi sugerencia de película haya sido el número 2. ¿Qué tiene de malo ser el número 2? Nuestro programa se llama Historias al Diván, analizando historias para el bien o por el bien de la humanidad. Y bueno, Tuesdays with Murray es una verdadera lección de vida y de muerte. Hay una pregunta que no quiero decir que me la han hecho muchas veces, ¿no? Pero dice, ¿por qué ya no me regalas flores? A Chihuahuas, ¿por qué? Pues si estás viva. Y bueno, ¿por qué esperarnos a estar muertos para regalar flores? ¿Por qué esperarnos a estar muertos para ir a visitar a la persona? ¿Por qué esperarnos hasta que algo ocurre? ¿Por qué no lo hacemos desde antes? Antes de entrar a mi sección de preguntas, hablabas hace un segundito de Gandalf. Rafa, tú hablabas hace un segundito de Gandalf y de su adiós. Una de las lecciones más importantes de la película es que hay que aprender a decir adiós, porque la muerte, sí, termina con una vida, pero no termina con una relación. Ya saben que yo soy hombre de preguntas más que respuestas. A mí me ocupa el pensar en las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas importantes de la vida? Habrá consultores que nos cobren 100 y $1000 la hora, pero ¿realmente podrán formular esas que son las preguntas importantes de la vida? ¿Sabemos vivir? ¿Realmente le estás dando algo a tu comunidad? ¿Puede una persona hacer una gran diferencia en tu vida? ¿Qué hace que el silencio sea tan incómodo para la gente? ¿Qué tiene de malo ser el número 2?
¿Por qué esperar a regalar flores hasta que alguien se muere? ¿Por qué no hacemos un funeral en vida? Esa es una joya realmente de la película. ¿Por qué no hacemos un funeral en vida? Que la gente hable bien delante de nosotros. ¿Para qué queremos que hablen ya que estemos muertos, que ya no vamos a escuchar? ¿Cuál es el significado de la vida? Estas son las preguntititas importantes, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa cuando uno recibe su sentencia de muerte? ¿Quiénes huimos? ¿Acaso no hemos aprendido a llorar? ¿No hemos aprendido a amar? ¿Qué tiene de malo llorar? Quizás algún día dejemos de estar tristes por las lágrimas, ¿verdad? O de tenerle miedo al llanto o a la muerte. El problema es que, bueno, pues desafortunadamente, disculpen ustedes, desafortunadamente no a todos se nos da la oportunidad de conocer esas preguntas, sobre todo porque la gente le tiene miedo a esas preguntas. ¿Quieres saber qué es vivir? Empieza por aprender a morir. ¿Sabes qué sienten tus hijos? ¿Sabes qué sienten tus amigos? A lo mejor convives con ellos todos los días. A lo mejor, de verdad, pasan todo el día juntos, pero ni siquiera sabes qué siente, qué le gusta, qué le disgusta, quién es su ídolo. Y a veces no formulamos ni siquiera esas preguntas tan elementales. Desafortunadamente, insisto, no todo mundo tiene ni la oportunidad y a veces ni siquiera sabe de qué se trata eso, porque en este mundo hasta, hasta encontrar significado para la vida requiere que le demos una oportunidad. Este significado de la vida hay que entender que es una guerra, decía la teoría de la tensión de los opuestos, decía Olga. A fin de cuentas, pues sí, te jalan de un lado y te jalan para otro como una liga, porque la vida es una lucha, ¿no? Es un, es un combate todo el tiempo, es un combate contra la muerte, ¿no? A ver cuánto tiempo logramos estar vivos. Y de alguna manera es muy importante que aprendamos a vivir, que aprendamos en esta lucha, que aprendamos a estar vivos. Algo bien importante que decía Olga también es, me dejó hablar. Ah, sí, pero es que no es porque él la haya dejado hablar, es porque él aprendió a escuchar. Otra parte importantísima que a veces no reconocemos ni hacemos en nuestra vida. También es importante reconocer que todos aportamos mucho a la vida, porque cuando aprendes eso, aprendes a vivir. Y cuando aprendes eso, aprendes a morir también, junto con pegado, ¿no? Si alguien pudiera agitar una varita mágica, como decía Murray, y regalarte esas 24 horas adicionales, ¿qué harías si te regalaran un día adicional? Ya sé, desayunar delicioso, irte a pasear, comer con tus amigos, disfrutar un buen libro, un buen atardecer, una buena música e irte a descansar. ¿Y por qué no lo hacemos todos los días? ¿Por qué no hacemos realmente que, si ese día fuera único, ¿por qué no lo hacemos? Hay demasiado que aprender en este libro. Las lecciones de vida realmente son increíbles. No hay tiempo para reflexionar sobre todas ellas, pero si significan tanto, no les dedicamos tiempo. Yo creo que este libro es un cambiavidas. A todas las personas que les he regalado este libro, porque lo he obsequiado varias ocasiones a personas especiales, a todos les ha cambiado la vida. Eh, Quizás es una de esas cosas que, ok, si no te resuelven la vida, sí te pueden enseñar qué empacar para enfrentar el viaje de la vida. Yo soy muy afortunado porque pues todavía tengo tiempo de agradecer, todavía tengo tiempo de comer, una de las grandes delicias y de los grandes placeres de Mori. Todavía tengo tiempo de enseñar a otros a vivir. Es hora de que los demás también aprendan a escuchar y a entender las lecciones que nos da la misma vida. Puedo seguir con muchas frases, no se trata de tomar más tiempo. De verdad es una película de mucha reflexión. Me quedo con una última reflexión
de una película que se llama, caray, ahora se me olvidó y no la anoté, Sunday algo, es una película de judíos. Está una situación en la cual llega uno de los soldados y llega corriendo emocionado. General, general, se acabó la guerra. ¿Y por qué estás tan contento? Porque estamos vivos, general, porque tenemos oportunidad. Muchachos, estamos vivos, tenemos oportunidad. Abro discusión, muchachos. Bueno, yo quería aportar algo sobre lo del funeral en vida, también me pareció una espectacularidad y lo que él decía, ¿para qué le van a decir a uno cosas bonitas de uno mismo cuando está muerto si no se va a dar cuenta? Entonces fueron todas las personas importantes para él a honrarlo en vida. Y para mí eso es muy bonito por la frase de no hay muerto malo. A mí realmente esa frase me ha parecido horrible toda la vida. Me ha parecido horrible y la he odiado. Entonces yo, pero pues es que un muerto es lo que fue en vida. Entonces, ay, qué pesar que se murió. Pues, o sea, obviamente sí, pero tampoco voy a decir, ay, bueno, si fue un asesino, ay, que no, no, es un asesino. Murió pues porque fue lo que se forjó, ¿sí? Pero sobre todo esa parte, porque claro, la persona se muere y todo el mundo quiere hablar bien. ¿Y por qué no entonces decirle las cosas bonitas a las personas en vida, cuando nos pueden escuchar, cuando podemos reparar relaciones, en vez de esperar al momento de su muerte para decir, ay, le debí haber dicho, le debí haber invitado, qué pude haber hecho diferente? Porque esa es la otra. Vivimos llenos de remordimientos o del qué podría haber hecho yo diferente. Ya, eso es como lo que quería aportar. Sí. Bueno, yo quería acotar un asunto y hay una conferencia, esto era una conferencia de apertura en la ceremonia de graduación que hizo Steve Jobs unos años antes de morir. Él en esa conversación decía, es muy importante que tú te mires al espejo todos los días y te preguntes, ¿yo quiero hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no, por muchos días seguidos, tal vez tienes que empezar a cambiar lo que estás haciendo. Esa pregunta de, ¿es esto lo que yo quiero? Tal vez es una pregunta que a mí me viene rondando la cabeza hace mucho tiempo, pensando en proyectos, pensando en escritos, pensando en producción musical, pensando en un montón de cosas que quisiera yo hacer. También me hizo acordar mucho de Alexander Hamilton cuando decía, y es una frase con la que yo me he sentido siempre muy identificado, y es, hay 1 millón de cosas que yo no he hecho, pero esperen y verán. Es esa visión de, bueno, mira tu vida y en ningún momento de tu vida tienes que sencillamente acomodarte. En cualquier momento tú puedes traer algo nuevo, traer una nueva aventura. Y aquí Maury decide que morir sea la última aventura. Y es algo que me parece muy bonito de esta película. Olga, ¿tienes algo que agregar en esta parte? Sí, la lección de vida que me deja esta película también es como la respuesta a dos preguntas, o más bien, yo pienso que uno de los grandes mensajes de la película es realmente hay tiempo. Mientras haya tiempo, aprovechalo, ¿cierto? Porque este muchacho parece que no tiene tiempo de nada por el trabajo. Y luego resulta que si hay tiempo de ver a Maury, que si hay tiempo de estar con la novia, ¿cierto? Simplemente él no había querido hacer el tiempo. Y segundo, no pasa nada. Mucha gente está aferrada a un empleo, está aferrada a una relación, está aferrada como que se acaba el mundo si yo pierdo esto. Y Mm. lo que pasó, digamos, a nivel profesional con este hombre nos demuestra que no pasa nada. Cuando él se rebeló frente a ese jefe, pues explotador, que todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida, no voy a ir. O sea, hay prioridades en la vida. En este momento mi prioridad es Maury. El tiempo con él es limitado, ya habrá tiempo para trabajar. Y el jefe termina rogándole, porque claro, inicialmente siempre lo amenazan a uno y listo, aquí hay mucho quien escriba, usted no es indispensable. Cuando uno asume las situaciones, Maury, yo creo que eso fue la gran lección que le dio Maury a este hombre. No pasa nada. Si pierdes ese empleo, no pasa nada. Mm. Y también le tocó priorizar la relación con la muchacha, porque también la estaba dejando de lado. Entonces llegó el momento en que dijo, bueno, esta mujer es muy importante para mí, no la voy a dejar ir. Voy a luchar por continuar con esta relación porque realmente esto importa. O sea, él como que
hasta el momento no había caído en cuenta de qué era lo que realmente importaba. Y por eso me gustó mucho la frase que le dijo Murray cuando le dijo que el amor es el único acto racional, porque realmente entregarle la vida a un empleo es irracional, es una cosa absurda. Entonces esa es la gran lección de vida que yo creo que me deja a mí esta película, y pienso que cuando dice Carlos que le ha cambiado la vida a muchas personas es porque seguramente las ha puesto a evaluar su propia situación, a qué le estoy dando prioridad, qué estoy poniendo en primer lugar en mi vida, ¿será que sí son cosas que valen la pena? ¿O le estoy dando prioridad a cosas que son superfluas y que si no están, no pasa nada? Yo les cuento una anécdota. Hace unos años tuve una alumna adulta, una universitaria, que estaba casada, tenía una hija y estaba en una crisis en su matrimonio. Por alguna razón ella decidió contarme toda su historia. No, ni siquiera recuerdo por qué llegamos a ese punto, pero me contó toda su historia. Estaba en una disyuntiva, estaba pensando porque este marido de alguna manera estaba manipulándola psicológicamente, manipulándola con el dinero, haciéndola sentir culpable porque él le estaba pagando la carrera. Em, y ella tenía mucho miedo de dejarlo. Y me acuerdo que lo que me dijo fue, es que me da miedo dejarlo porque no quiero como romperle el hogar a mi hija. Así me lo dijo. Y me acuerdo que yo le hice una pregunta. Yo, a eso le llamas un hogar. Y ella se quedó fría. A la semana siguiente no fue a clase. Me contaron las compañeras, es que tomó la decisión de divorciarse. Yo creo que no fue por esa pregunta que yo le hice, ¿cierto? No. Pero de alguna manera, esos momentos donde una buena pregunta, que eso sí, para mí en esta película me parece que lo hace súper bien. Una buena pregunta en ocasiones es mucho más poderosa que una respuesta. Y saber formular preguntas yo pienso que es una habilidad importantísima para la vida. Entonces yo les formulo una pregunta importantísima. ¿Ustedes creen que lo habríamos hecho mejor? Muy importante. Yo La le habría hecho, música. ah, Las damas primero. ok, no, yo solo le habría hecho una cosa y yo creo que en eso estábamos también de acuerdo, y es lo de la novia. Como ella tomó la decisión, fuera porque quería probarse que podía hacer algo más, además de ser solamente una cantante de apoyo después de terminar con él o lo que fuera, que por fin se arriesga a cantar sola, pues yo le habría dado como más desarrollo a eso, porque entendemos que el escritor tiene mucho desarrollo, pero ella, además de grabar una canción sola, no pasa nada más y queda eso en el aire. Entonces tal vez también en el final podría haber mostrado lo que ella también hizo, porque al fin y al cabo, al ver ella el cambio en él, también empezó a hacer cambios en su vida, así fuera simplemente para mostrarle que podía sola. Em, yo lo habría hecho mejor de dos maneras. La primera, yo lo hubiera mostrado a él, aunque se ve muy agitado, se ve muy ocupado, lo hubiera mostrado como más descontento, porque estaba como tan embebido en el trabajo, pero parecía que lo disfrutaba, la gente se reía, no sé. Era muy exitoso, pero parecía que estaba muy cómodo ahí. Yo lo hubiera puesto como más incómodo. No tanto que la incomodidad viniera de que la novia lo iba a dejar, sino de que es que a uno le pasa eso cuando uno se entrega al trabajo. Uno se empieza a sentir que la vida no tiene sentido, se siente un vacío por dentro, siente el corazón como un abismo, un pozo sin fondo. Entonces yo hubiera tratado de exteriorizar más como ese descontento. Estoy segura, sin haber leído el libro, de que eso se refleja más en el libro que en la película. También hubiera, no sé, pues yo he tenido periodos en que no puedo escribir y siento que me estoy secando. Y conozco artistas que por alguna razón en un momento dado no pueden ejercer su arte y uno les ve, o sea, cuando uno realmente, el arte es la vida de uno, es la pasión, es lo que lo mueve a uno, estar sin eso es como estar sin oxígeno. Mi esposo tenía una amiga que era cantante, soprano, y ella tuvo un problema en las cuerdas vocales. Tuvo una operación y no podía cantar y menos hablar. No, pero, o sea, para ella ese tablerito, tener que escribir, ella tiraba ese tablero por allá, Claro. porque uno veía o sea, para ella lo que significaba no cantar. Entonces yo hubiera tratado de que este hombre no tocara el piano, tendría que haber sido algo así para él. Es que yo, ¿por qué estoy haciendo, cuando estamos haciendo una cosa que no es lo nuestro? Porque el papá nos dijo, es que eso no da plata, te vas a morir de hambre de músico, a todos nos ha pasado, a mí en la casa me dijeron, usted va a estudiar letras, se va a morir de hambre mi hija, no, estudia sistemas,
De hecho, les voy a contar un pecado. Yo estudié sistema, pero al no poder escribir, me estaba secando. Y tuve trabajo, yo aguanté solamente 8 meses trabajando. Yo tenía que cuidar un servidor, yo tenía que hacer, trabajé en servicio al cliente. No, o sea, eso me estaba hasta enfermando físicamente. Porque mi pasión, lo que me mueve, lo que a mí me hace correr la sangre por las venas es la literatura. Entonces yo boté toda la basura, así como lo que aconsejaba Maury. No, a mí no me importa, ay, vas a perder 5 años, sí, los voy a perder. Vas a perder lo que gastaste en semestres, fotocopias, pasajes, sí, los voy a perder, no me importa nada. Te vas a salir de ese trabajo, un trabajito con prestaciones, contrato indefinido. No, ¿cuánta gente quiere un trabajito de esos, mija? De malas, ¿cierto? A mí también me tocó tomar esa decisión. Es que, o sea, sin la literatura yo me estaba secando. Yo necesitaba eso. Esa es como la savia vital para mí. Entonces, eso hubiera hecho yo con este hombre. Tocar el piano, es que eso es realmente lo que yo quiero hacer en la vida. Me estoy muriendo. Pero no, en la película no se refleja eso. Yo lo habría hecho mejor mostrando que el piano era muy importante para él y así hubiera sido épica esa intervención de él en el piano, que me pareció muy bonita en la película. Me sentí identificada, sentí una cosita muy rica en el corazón, pero hubiera sido más fuerte si a lo largo de la película se hubiera mostrado lo que significaba para él no tener la música, no poder tocar. Y Rafa, que es músico, seguramente también comprende de lo que estoy hablando. No, y Y también escritor. te cuento una anécdota que es obviamente una anécdota que comparte Dani. Bueno, mi abuelo y su hermana eran cantantes de ópera los dos. Mi abuelo sufrió de mal de Parkinson, lo tuvo unos 30 años antes de su muerte. Y él como cantante de ópera, yo creo que una de las tragedias más grandes que tuvo fue que gradualmente fue perdiendo la capacidad siquiera de hablar. No le salía nada de voz. Ay, pobrecito. Eso fue algo muy duro para él. Y ya al final, en su lecho de muerte, muy, muy cerca de su muerte, que ya la demencia también se había tomado su cerebro, ya le había nublado todo. Y lo mismo pasó con nuestra tía, que murió de 102 años. Sí, 102. 102. Ella, hacia el final, ya también en su demencia, también ya muy desconectada, lo que la mantenía conectada todavía y lo que lograba despertarla a ella y también a él, era la música que amaban y la música que habían escuchado toda la vida. Entonces, sí, obviamente ese punto para mí es un punto muy sensible y de hecho yo escribí un cuento hace poco que es un homenaje a mi abuelo, contando algo de su vida, de pronto novelizándolo un poquito, pero es precisamente contando toda esa historia. En mi historia, él tiene un viaje en su mente muy grande antes de llegar a su muerte. Y esa es como la forma como yo la cuento, que pienso que aquí también hubiera servido de alguna manera darnos más acerca de esa vida de Maury, darnos más también de la vida de Mitch, que pienso que una película que me acordó todo el tiempo a una película mucho más reciente que se llama Un hermoso día en el vecindario, que es sobre Mr. Rogers, uno de los personajes más queridos en la televisión de Estados Unidos, porque era un tipo que tenía un programa infantil, pero que hablaba de temas muy serios. Y lo hacía con un cariño, el tipo lo quería todo el mundo en Estados Unidos y fue un símbolo de la niñez de todo el mundo. Me hizo acordar mucho de esta película porque también llega un entrevistador, un periodista, un tipo que está desencantado de la vida, desencantado de todo, y tiene toda una transformación a partir de su interacción con Mr. Rogers. Me acuerdo mucho de esta película, siendo pues dos personajes distintos. Mr. Rogers no estaba enfermo. El caso de Maury, pienso que la forma como él está enfrentando la muerte la hace muy especial. Pero yo pienso que se podría hacer mejor, con lo que dijo Olga al principio, que eso era lo que yo traía también anotado, y es, pienso que a veces hay que decir menos y demostrar más, hacer sentir más. Me sacó por completo de la película y me costó recuperarme con la presentación de Oprah. El hecho de que Oprah empieza la película presentando, diciendo aquí hay un montón de lecciones súper importantes. Yo, no, pues gracias. O sea, confía un poco en mi inteligencia, Oprah, ¿no? De verdad. Sí, o sea, como narrador me sentí un poquito insultado. Sí, yo me sentí un poquito algo así como películas con un gran mensaje para dummies. Sí, exactamente. Mira, aquí hay un mensaje. No, mira, presta atención. Aquí hay un mensaje. Yo creo que de los más grandes mensajes que yo he sacado de las historias no han sido historias que están intentando darme un mensaje.
Entonces hay aforismos muy hermosos aquí. Pero fíjense que dentro de todo yo me quedo con esa figura del profesor, que es el de lo no mencionado. A veces lo no mencionado es más poderoso. Ujú. El dolor cuando alguien sencillamente... Hay una escena de La La Land que todo el mundo habla de ese momento. El momento en que ellos dos se miran, ya, esa mirada paga toda la película. En ese momento en que ellos se miran hay Perdón, toda una historia. ay, ¿cómo se llama esta película de Ethan Hawke? Que él va a París a reencontrar y se Ah, reencuentra con una chica que en su juventud. Esa es una película donde no dicen, hmm, o sea, no verbalizan, pero uno siente tan fuerte sí. esa química, esa atracción, ese deseo que hay entre ellos. Y es pura conversación, hablando de otras cosas, ¿cierto? Recordando, pero uno siente que están que brincan el uno encima del otro. O sea, es una Mm. cosa maravillosa esa película. Me parece algo así, Sí, algo Es así la de Antes debería del uno ser Atardecer, capaz de ¿no? lograr. Es que han hecho ya tres. No me Antes acuerdo del cómo se llama. atardecer, antes del anochecer y antes del amanecer. La Mm, primera fue antes del amanecer, si no me equivoco. mm. Que ellos dos Vea. se encuentran, se conocen en París por casualidad. Es muy linda esa película, muy Es linda. hermosa, esa película es hermosa. Y es Sí. un ejemplo magistral de lo que se puede transmitir sin decir. Ujú. Él no necesita decir, mirar a la cámara y decir, estoy muriéndome por abrazar a esta mujer y besarla y mejor dicho, no, no tiene que decir nada. Y al final cuando ella está bailando y el tipo no le importa perder el vuelo, no tiene que decirlo, ¿cierto? Ya Sí, uno sabe lo que está ocurriendo al interior de ese personaje sin que lo ponga en palabras y sin que completamente. nadie se lo explique, pues Sí. me hiciste reír con lo de Oprah. Pero Es sí, que sí. yo cuando la vi, no, Sí, pues sí. yo dije, no, empezamos mal, como así. Ya Yo después, la verdad hay cosas muy pensé lindas, que pero era un sí. anuncio. Sí, 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 pero Sí, tienes toda la razón, Rafa. yo Es tampoco caché subestimar eso un al poco principio. a la audiencia de esa película. Mm. Sí. ¿Qué decías, Oigan, Carlos? Perdón. que a mí algo que me cayó muy gordo es la música. Y aclaro que me gusta el jazz, me gusta Nat King Cole, me gusta Natalie Cole, me gusta Inexcess. En aquel entonces pues yo era fanático de Inexcess, estamos hablando del 80 y qué será, 87, 88, pero no era la música para la película. También hay otro grupo que sale en la película que se llama Toad the Wet Sprocket, y particularmente pone una canción que se llama Always Something's Wrong, siempre hay algo mal. Es una canción prodigiosa. En aquellos entonces también era muy joven el grupo de Toad the Wet Sprocket. No vienen al caso ninguna de las canciones de la película, ni la ópera, ni el jazz, ni el rock que ponen de Inexcess. O sea, nada, nada, nada que eso yo lo habría cambiado. Hemos visto ya varias películas en las cuales la música tiene muchísimo que ver. Aquí, cero, nada, nada, de verdad, totalmente ajeno. Mm. Y otra situación que yo quería mencionar es el. Mencionaste de Ezra como excelente actor. Yo habría puesto a una mejor actriz. No que esté mal Wendy. De hecho, Wendy también tiene mucha trayectoria, ¿no? Ha sido muy buena actriz a lo largo del tiempo, pero creo que le debieron haber puesto mucha más fuerza, porque es un personaje que tiene muchísima fuerza. Es secundario, pero es el que mueve al coprotagonista. Entonces, francamente, yo le habría metido un personaje con más intensidad. Eso en cuanto a los protagonistas. Con respecto a cómo está llevada a cabo en el libro, en el libro tienen las semanas numeradas. Eso no me gustó que no lo pusieran en la película, porque cada número tiene una importancia vital. Entonces, yo le habría, con respecto a la adaptación del libro, le habría hecho, aclaro, está muy bien adaptada, realmente se lleva mucho, dejan muchísimas frases fuera. Por supuesto, comprenderán que el libro está lleno, totalmente repleto de De enseñanzas, ¿verdad? aforismos. De Ujú. aforismos, dejan fuera muchísimo. Entonces, hay, yo creo que pusieron unos que le gustaron a la producción, Claro. pero no pusieron no necesariamente los más importantes. Entonces, yo habría puesto mucha más información que sí viene en el libro. De ahí en fuera, pues yo insisto, pues para mí es una película fabulosa. El libro es cambiavidas. También sería importante ver algo que no necesariamente vemos, pero es parte de lo que analizamos.
quién es Mitch Albom en la vida real. Y para nosotros que somos escritores, valdría la pena que quienes también gustan del mundo de la literatura entren al sitio de Mitch Albom, porque este cuate, bueno, de entrada ha hecho un negociazo con sus libros, pero además de eso, ha hecho mucha literatura de mucha profundidad. Les Figuras recomiendo de, sociales. les recomiendo de verdad que entren a conocer un poquito más acerca de quién es Mitch Albom. Claramente él fue tocado. Lo que pone en esta película o en este libro de Tuesdays with Morrie fue el desencadenante de todo lo que ha hecho. Eh, ¿Qué habría yo hecho mejor? Meter más literatura y poner más cosas de lo que ha hecho Mitch Albom. Obviamente en aquel entonces pues era yo creo que su primer libro, entonces no tenía esa visión. Pero hoy en día, de verdad, entren a ver lo que ha hecho Mitch Albom, un tipo al cual vale la pena leer. Se los recomiendo de todo corazón. Y además es filántropo. Además es Tiene varios filántropo. orfanatos, Así fundaciones, ha es, hecho reparaciones, obras sociales, tiene un hospital gratuito. así es. Sí, un personaje muy importante en la vida. No nada más se dedicó a escribir la historia de Morrie, realmente se dedicó a cambiar la vida de mucha gente. Y qué bueno que lo hizo porque a mí me la cambió. Súper. Ujú. Bueno, para la semana entrante tenemos la película que recomiendo yo, que es, bueno, no les voy a decir gran cosa, pero es una película argentina dirigida por Marcelo Piñeiro, se llama Cenizas del Paraíso. Y también tengo que decir, es una de mis películas favoritas, una de las razones por las que yo he querido escribir esa película. Me encantó la forma como me abrió los ojos a nuevos estilos narrativos, a otra forma de contar una historia que no fuera necesariamente lineal. Entonces, sí, les quiero hacer esa invitación, Cenizas del Paraíso, disponible en YouTube. Y bueno, y hay una sorpresa que quiero que estén pendientes de las redes en estos días, una sorpresa que voy a estar anunciando durante los próximos días. Entonces, estén muy pendientes porque pronto les estaremos dando una noticia diferente. Mientras tanto, vamos a despedirnos entonces con nuestras redes. ¿Qué les parece si empezamos a despedirnos con Olga? Olga Chavarría, escritora en la fanpage de Facebook, en Instagram y en TikTok. Y mi sitio web, olgachavarría.com. Ok, Ani. Y por ahora sigue siendo las mismas. Ana Isabel Miranda Chavarría Facebook, Aranía 18 en Instagram. Me he olvidado. Sí. Bueno, Carlos. Yo estoy disponible como Cabarsal, K de Carlos, Bar de Barba, Sal de Salazar, Cabarsal, arroba, al revés, es Arroba arroba Cabazal. Cabarsal. Eso. Cabarsal.com, Cabarsal Facebook, Cabarsal Twitter, Cabarsal Instagram, Pinterest. Sale, muchachos. TikTok. Bueno, Y y, Super Rafa. y a mí me encuentran como Rafa Miranda Escritor en Facebook o como facebook.com/Miranda Historias. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus. Y al podcast nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. A nuestra página de Facebook nos pueden seguir en historias.al.divan en Facebook. En Instagram nos encuentran como historias.divan y en nuestra página web nos pueden escuchar el podcast directamente en www.historiasaldivan.com. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales. En YouTube también nos encuentran con nuestro nombre de Historias al Diván. Y los invitamos a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, a darnos un like, a dejarnos una reseña en el podcast, que eso nos ayuda mucho para que más personas nos encuentren. Y bueno, con esto nos despedimos. Somos el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una feliz semana y nos vemos la semana entrante con Cenizas del Paraíso. Chao. Chao. Ya quedó esto. Bye. Bye todos.